Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. La baja disminución de la pobreza extrema urge a focalizar los programas sociales. También crecen los ingresos por autoempleo en zonas urbanas y la partería tradicional se abre paso en México entre reconocimiento y control. Es lunes 18 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. Bajaste de ese lugar llamado Política y otros datos para acompañarnos en este Daily, Mariel. Pensé que me ibas a decir, bajaste del cielo, te voy a decir sí, también. Sí, del cielo que se llama Política y otros datos, no se lo pierdan todos los jueves. Por favor. Una vez que hayan dado play a este Daily, vayan a escuchar Política y otros datos. De verdad, un gran podcast. Pero pues qué gusto tenerte aquí en este arranque de semana. No, pues Gonzalo Soto, ¿cómo estás? Tenía mucho que no estaba por acá, pero yo feliz de estar aquí, arrancar la semana contigo, mucha información, y que evidentemente con todos los escuchas también. Y pues, como dices tú, espero que prontito nos visiten en Política y otros datos. Correcto, que ya sabes que las quejas de participaciones son con la productora, pero bueno... Jamás con ella. Bueno, pues a ver, vamos a arrancar con la información porque como dices, bastante movido y es que muchas opiniones, mucha controversia alrededor de los datos de pobreza que salieron a partir de la medición multidimensional de este fenómeno que dio a conocer por primera vez el INEGI. Anteriormente lo hacía el Coneval. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer incluso presumió que la pobreza en nuestro país está en su nivel más bajo en 40 años. Y bueno, si uno revisa por lo menos los datos que tenemos disponibles de esta medición del INEGI, observamos que la pobreza moderada sí retrocedió cerca de 11 puntos porcentuales entre 2018 y 2024, pero, mucho ojo, la pobreza extrema, que incluye a las personas que no tienen ni siquiera lo suficiente para comer, ahí solamente hubo una disminución marginal de menos de 2 puntos. Entonces, pues todo depende, como bien dice el dicho, del cristal con el que se mire. Sí, a ver, recordemos, como tú ya lo dices, la semana pasada el INEGI dio a conocer que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio de López Obrador, ¿no? Al pasar de 51.9 millones que teníamos cuando él arrancó 2018 a los 38.5 millones que se registraron el año pasado, en el 2024. Y como bien lo dices, pues ha sido fiesta para el gobierno federal para decir que los programas sociales en realidad han funcionado y esto ha dado pie a que se baje el número de pobres en el país. Pero, a ver, hay que reconocerlo sin duda, esta es una gran cifra, pero también hay que reconocer que hay retos importantes en materia de los más pobres de este país, que es la pobreza extrema, porque, como tú bien decías, esta apenas ha disminuido, o sea, el retroceso es de 1.7 puntos porcentuales en 6 años. Entonces es muy poquito. Esto me lleva a recordar una nota que tuvimos la semana pasada, Gonzalo, de la propia, de otra de las encuestas muy importantes del INEGI, que es la ENIG. Correcto. Del ingreso a los hogares, en donde decíamos que 1/3 de los hogares mexicanos había enfrentado problemas para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas el año pasado. Correcto. ¿Esto qué era? Son 12.8 millones de familias que tenían problemas para comer por falta de dinero. Entonces, ahí está el dato, digamos, importante que no debemos perder de vista, porque si bien, claro, retrocedieron o se acabó, digamos, con algunos números de pobres, todavía hay un pendiente enorme entre las comunidades más vulnerables de este país. Hay un retroceso importante en el número de pobres en México, como bien dices, eso sí hay que reconocerlo por lo menos desde los datos que arroja el INEGI, pero también hay millones de mexicanos
que tienen carencias enormes y que además en muchos casos se han agravado. También acabas de mencionar la parte de la alimentación. Hay familias enteras, millones de familias enteras que se saltan, o millones de personas que se saltan por lo menos una comida al día por falta de ingreso. Lo mismo podemos decir en la parte de educación, que también ya lo comentamos en este espacio. E igual, de igual manera, la parte de salud, en donde hay retrocesos también significativos. Ahora, los expertos dicen, esto se le puede atribuir, este fenómeno, a la universalización de los programas sociales. No importa si vivas en una colonia, en otra, tengas una carencia, tengas qué nivel de ingreso sea. Si eres un adulto mayor, por ejemplo, vas a recibir recursos por parte, o puedes ser elegible para recibir recursos por parte del gobierno. Lo que dicen también los especialistas es esta falta de focalización la que ha llevado a que la disminución de la pobreza extrema se haya detenido. Sí, a ver, recordemos que el gobierno federal cuadruplicó el presupuesto público destinado a los programas prioritarios de 150 mil millones a 700 mil millones de pesos. Entonces, un mundo de dinero que se da a través de los programas sociales, bien, pero no se está reflejando en los más vulnerables. Ahí es donde está la focalización de la que tú hablas. Es decir, los expertos dicen, a ver, la universalización está bien en algunos programas. Sí. El problema es que tienen que focalizar para que esto llegue a los que de verdad no están llegando. Estamos hablando de comunidades alejadas en el país, en sierras, en bosques, en donde a lo mejor no puede ser tanto. Y fíjate, incluso lo que es muy preocupante para los expertos es que en los estados más pobres, Gonzalo, como Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, se haya disminuido la cobertura. O sea, algo está pasando ahí que no estamos llegando a los que menos tienen y que evidentemente son muchas personas en estos estados. Ahí es donde está la preocupación. Muy criticable en su momento el programa Prospera, que atendía principalmente a este sector de pobreza extrema o a estas personas que vivían en esta condición o viven todavía en esta condición. Ese programa se eliminó en 2018. Ahí es el gran cambio, digamos, el cambio de paradigma con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con la universalización de estos programas sociales que, de nuevo, ojo, en los grandes números parece que hay un resultado positivo en el avance con otros sectores de la población. Estos en específico todavía registran pues bastantes rezagos, y hay una cosa muy interesante que comentó Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana frente a la pobreza, sobre que el efecto de las transferencias para reducir la pobreza extrema de hecho es nulo y muy mínimo para reducir la pobreza moderada, pero si los recursos se concentran y se hace una distribución mucho más progresiva para los hogares que más lo necesitan, sí tendríamos este efecto contrario. ¿A qué se refiere esto con progresivo? Pues evidentemente que más recursos lleguen a las familias que menos tienen y se vaya reduciendo el apoyo conforme también estos hogares vayan obteniendo un mayor ingreso. Y aquí es otro dato, Gonzalo, nada más para que dimensionemos un poco. Los hogares más ricos de este país incrementaron su cobertura en programas sociales del 5% al 20%. Ahí te habla mucho de lo que está sucediendo. Le estamos llegando mucho a las ciudades, a las urbanizaciones, en donde es fácil encontrar a los adultos o a las personas de los programas sociales, pero no estamos haciendo más para llegar a los lugares más alejados. Incluso Máximo Jaramillo, que es académico de la Universidad de Guadalajara, con quien también habló nuestra compañera Dulce Soto, él dice, a ver, aquí en estos hogares, en los más ricos, también vi una proporción mayor de adultos mayores, de gente de la tercera edad, porque tienen más esperanza de vida, porque tienen mejores accesos a la salud, tienen mejores atenciones, tienen acceso a medicinas, evidentemente su vida pues tiene una mayor esperanza. Y ahí es donde están llegando también más los apoyos, ¿no? Correcto. Y bueno, ya la semana pasada les habíamos compartido varios de estos análisis derivados de la medición multidimensional de la pobreza que realizó el INEGI. Ya saben que siempre leemos sus comentarios, como el de Lula, que nos volvió a escribir y nos dice: la ilusión de sacar de la pobreza a la gente se diluye al ver que les quitaron educación, salud y seguridad. Qué crueldad de los de Morena. Pues en parte, sobre todo la primera parte de tu comentario es lo que acabamos de mencionar precisamente, Lula. Es verdad que hay un mayor ingreso, hay digamos, transferencias que han llegado a estas personas, pero al mismo tiempo pues tienen que pagar o gastar en otras cosas relacionadas con educación, con salud, en donde también ahí hay rezagos bastante importantes.
Hablábamos también del ENIG y hay un dato muy interesante que nos cuenta aquí nuestro colega Octavio Torres en una nota muy, muy relevante sobre cómo ha crecido el trabajo independiente, el famoso autoempleo, principalmente en zonas urbanas, ya es la principal ocupación de prácticamente 14 millones de mexicanos mayores de 12 años. ¿A qué se refiere eso? Son personas que trabajan por cuenta propia, que no están, digamos, no son asalariadas y ya representan más o menos 9 de cada 100 pesos que ingresan a los hogares mexicanos. Sí, él nos cuenta también que en este contexto, como tú ya decías, puede ser el trabajo independiente se puede considerar desde un negocio propio, un negocio que haya puesto la gente, un comercio y los servicios profesionales, ¿no? Bueno, yo soy diseñador, yo soy reportera, me puedo emplear yo sola haciendo algunas otras cosas. Es la principal ocupación de 13.8 millones de mexicanos mayores de 12 años. O sea que sí ha crecido muchísimo, pero aquí también nos cuenta que la evolución en los últimos años también muestra un crecimiento desigual. No todo siempre crece parejo, porque evidentemente lo más notable es en zonas urbanas, mientras que en las zonas o en el ámbito rural y en otros sectores claves de los que vamos a hablar ahorita, pues hubo un retroceso. Correcto, y en términos generales los ingresos aumentaron en todos los sectores, principalmente para quienes trabajamos en una empresa, trabajadores subordinados. Los expertos señalan que el autoempleo, sin embargo, conlleva cargas adicionales como la falta de acceso a seguridad social, ingresos que son fluctuantes o a veces insuficientes. También hay que mencionar que el trabajo independiente es más relevante o tiene un peso más significativo en el impacto que tiene en los hogares con menos recursos. Es mixto el resultado. Por un lado, hay, digamos, la apertura de algunas posibilidades para muchas personas de autoemplearse, de tener este negocio o de generar su propia actividad productiva de la manera en que mejor les parezca, pero al mismo tiempo, pues todavía hay este reto relacionado nuevamente con asuntos de seguridad social y de cargas hacia el hogar. Y también hay otro tema interesantísimo que se ha desprendido en los últimos días en materia de salud, y es que la partería, las parteras tradicionales, se han abierto paso en México de manera muy relevante en los últimos meses o en los últimos años. Mariel, la verdad es que creo que en 2025 pensar en una partera tradicional parecería como que es algo que estaría en rezago, y no, todo lo contrario. Incluso ya se buscan o se están buscando normas oficiales para tratar de regular el crecimiento de esta figura. Sí, y no solo eso, Gonzalo, también pues ante este auge, el propio IMSS, las autoridades han pues tratado de pues ingresar a gran parte de este número de parteras al propio sistema IMSS. Por ejemplo, fíjate, se estima, no hay un dato exacto de cuántas parteras hay en México, pero se estima que hay alrededor de 21,500, de las cuales 6,527 ya están adscritas al IMSS y pues están haciendo trabajos con parte del IMSS, este programa del IMSS Bienestar, evidentemente para ayudar pues a los partos. ¿Y por qué ha crecido? No sé, seguramente, y aquí estaría bueno preguntarle a nuestros podescuchas si ustedes conocen alguna pareja, algunas mujeres que estén eligiendo ya, evidentemente, tener a sus hijos, a sus hijas, por este sistema, con dulas, con parteras, porque evidentemente lo que yo conozco algunas, Gonzalo, y evidentemente lo que tratan de hacer es que se alejen de la violencia obstétrica que también ha crecido en el país, ¿no? Las cesáreas. Es verdad. Las cesáreas que han crecido muchísimo en el país, ¿no? Correcto. A ver, hay muchos casos en los que también las mujeres acuden a estas parteras por necesidad. No solamente es una elección, que de nuevo platíquenos ahí en la sección de los comentarios, en la plataforma en la que nos escuchan, en nuestras redes sociales, @expansiónmx. Si conocen algunos casos de este fenómeno de personas que acudan con las parteras. Y regreso al punto, sí, algunas es por una decisión personal para alejarse de estos problemas, también para tener un parto, entre comillas, más natural o un proceso de gestación acompañado de una persona especializada que a lo mejor les dará una atención mucho más personalizada, pero al mismo tiempo hay otras comunidades en donde no hay de otra, claro. No hay médicos, no hay enfermeras, así es que hay que recurrir con las parteras tradicionales. Y aquí es en donde viene parte del conflicto, porque, como decía al inicio, la Secretaría de Salud
publicó en marzo de este año la norma oficial mexicana NOM y un largo número que no diré en este momento, que busca integrar la partería al Sistema Nacional de Salud para reducir la mortalidad materna y neonatal, así como establecer lineamientos para la atención segura y coordinada con hospitales. Hasta ahí la intención, maravilloso. Pero ¿qué está pasando, María? Sí, bueno, pues justamente algunas parteras con las que habló nuestra compañera Brenda Yáñez, quien es la autora de esta información, pues le decían que ellas están tanto insatisfechas porque no se les consultó de manera como ellos hubieran querido para poder integrar esta norma. Y principalmente es porque muchas de ellas pueden expedir, o la idea es de que expidan certificados de nacimiento cuando ellas ayudan, evidentemente, a dar a luz a los niños, y no se los están recibiendo en el registro civil. Hay algo ahí que no está conectado, que evidentemente les piden en el registro civil el certificado de un médico. No se le está recibiendo por parte de las parteras, entonces ellas dicen, bueno, evidentemente lo que hacen es de que a fuerzas necesitemos estar de la mano con un médico para que esto pueda ser viable y pues que las mujeres puedan tener acceso a pues registrar a los niños ante la autoridad. Entonces, bueno, lo que ellas piden es que las escuchen, que vean cuáles son las necesidades que tienen como parteras y que puedan ser, pues sí, escuchadas antes de que entre en vigor esta norma, que en realidad es el 1 de septiembre, entra en vigor, y que puedan trabajar de la mano con las autoridades. Evidentemente, ellas dicen que no hay diferenciación entre una partera tradicional, una autónoma y una profesional, y que la imposición de requisitos y certificaciones de más, pues en realidad las está frenando para poder practicarla y para poder ayudar más pues en los partos. Les queda poco tiempo para poder realizar modificaciones. Ya lo decías, 1 de septiembre entra en vigor esta nueva norma. Entre los grandes pendientes que hay, ya mencionaste algunos, pero hay uno que me parece muy significativo y es esta imposición de requisitos y certificaciones sin considerar las realidades comunitarias. Una cosa es lo que sucede en las ciudades, otra cosa es lo que sucede en las comunidades rurales, en donde de nuevo, no hay de otra. Y muchas ocasiones también estas personas, estas mujeres o estas parteras, lo que hacen es llenar un hueco en el sistema de salud a través de prácticas que, bueno, a ver, hay algunas que existen desde hace 200, 500 años, lo que sea. Y aquí lo que está pasando es que se les ha restringido de manera importante, de acuerdo con lo que piensan algunas de ellas, las opciones para estas mujeres. Básicamente queremos ejercerlo, sí, con regulación, pero también con mucha más libertad. Y bueno, el viernes pasado fue la definición de mucho ruido y poquisísimas nueces entre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. 3 horas platicaron, poco movimiento. Hay algunos analistas que consideran que desde luego el gran ganador es el propio Putin, quien pudo poner sobre la mesa sus, entre comillas, argumentos relacionados con sus objetivos en la guerra con Ucrania. Y bueno, ahora viene la vuelta, viene la otra, porque Zelensky regresará a la oficina oval después de aquel fiasco, meses después de aquella escena bochornosa, difícil de ver, en la que pues lo emboscaron entre J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y el propio Trump. Pero en esta ocasión el buen Zelensky, para evitar esta bronca, lleva a todos sus amigos. Así es. Oye, después de lo que pasó, además en televisión nacional, creo que yo también hubiera hecho lo mismo. Vengan todos conmigo. Correcto. Y bueno, pues a ver, ¿quiénes estarán en Washington? Pues bueno, nada más y nada menos que el presidente francés, Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Todos a Washington. Si no te invitaron a estas reuniones porque no eres nadie relevante en Europa, digo, qué pena que, por Pedro Sánchez y otros mandatarios, claramente la intención en esta ocasión es echarle montón a Trump para poner sobre la mesa ahora los argumentos de Ucrania con relación a la guerra. Desde luego, Zelensky está muy contento de mostrar esta, llamámosle, unidad europea. Y bueno, también seguramente irán a
pedirle el chisme a Trump, que tampoco debe ser difícil sacárselo, de qué fue lo que te dijo Putin, y también nosotros queremos poner sobre la mesa, queremos poner los argumentos de qué es lo que está ocurriendo, dónde estamos parados en materia de guerra y por qué es importante detener las intenciones rusas en Ucrania. Oye, Gonzalo, pero es que todo parece indicar que Zelensky y sus amigos van a ir a Washington a escuchar no tan buenas noticias para ellos, porque lo que se ha filtrado es que Trump y Putin en realidad pues como que se pusieron de acuerdo para decirle a Zelensky, amigo, creo que no vas a poder recuperar los territorios que quiere Rusia. La verdad es que también históricamente Trump ha tenido mucha más afinidad con personajes, con estos líderes medio dictatoriales o dictatoriales, como es el caso de Vladimir Putin. Tiene mucha más afinidad con él que con cualquiera de todos los personajes que acabamos de mencionar hace unos minutos. Y bueno, aquí el gran objetivo de todos ellos es lograr garantías, sobre todo en materia de seguridad, evitar que haya avances importantes en los objetivos de Rusia. Lo mencionábamos la semana pasada, en el corazón de este conflicto está la posible pérdida de 5 provincias en el este de Ucrania, una de ellas ya perdida por lo menos desde 2014, que es Crimea, y el resto ocupadas mayoritariamente por Rusia hasta el momento. Y bueno, veremos si echando montón y sobre todo llamándole a todos tus cuates se logra mover, aunque sea tantito, a Trump un poco más del lado europeo que del lado ruso. Y con esto se espera, ¿no, Gonzalo? Que a partir de aquí pues haya una cumbre, reunión entre los tres, ¿no? Ya entre Putin, Zelensky y Trump, para evidentemente pues ponerle ya fecha, firmar o lo que se tengan que hacer para ver si se puede poner fin a la ocupación, a la guerra. Pues a ver qué pasa con esta posible reunión tripartita. Yo veo muy complicado que Putin y Zelensky se puedan meter al mismo cuarto sin que Trump los eche a pelear, pero bueno, ya veremos cómo avanza la reunión de saque con todos estos líderes europeos. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, una buena inversión y además una muy buena noticia también en el deporte. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, prometió una inversión de 2.500 millones de pesos en escuelas de educación media superior. Se supone que serán destinados estos recursos a la edificación de 20 nuevos planteles y 68 obras de ampliación. Hablábamos de los rezagos en materia social. La educación empieza por eso, por tener escuelas. Sí, y la meta, Gonzalo, lo que dijo Mario Delgado, es conseguir hasta 40,000 espacios adicionales para que más jóvenes mexicanos pues ingresen a las preparatorias, a los bachilleratos tecnológicos, y que la cobertura en este nivel educativo alcance el 85%. Esa es la meta. En los siguientes, pues 2 años prácticamente, hasta el ciclo escolar pasado, 2023-2024, la cobertura de 81%. Entonces, para lograrlo, fíjate, te cuento, va a haber reconversión de algunos planteles, o en algunos planteles en donde solamente hay turno matutino, pues digamos que va a funcionar como secundaria o primaria, y en el turno vespertino ahí se van a impartir clases de educación media superior, pues evidentemente para aprovechar la infraestructura que ya se tiene y poder avanzar en este objetivo. Correcto, 85% en los próximos 2 años. Todavía pues le falta bastante para la cobertura ideal, que sería que todos los mexicanos pudieran acudir al bachillerato, pero bueno, por algo se empieza. Y desde el lado deportivo nos llegó también una extraordinaria noticia el fin de semana. Diana Flores y México son bicampeonas en los World Games 2025 del flag football, o conocido comúnmente en mi barrio como el Tochito Bandera. Si no han visto jugar a Diana Flores, háganlo en este momento. Vayan después de escuchar Cuéntame de Economía, después de terminar este daily, pásense a YouTube o pásense a cualquier plataforma que quieran y busquen los partidos de Diana Flores y la selección mexicana, que arrasaron y en la final se enfrentaron contra Estados Unidos en un partido muy tenso, que al final el talento de estas mexicanas se impuso. Si no se acuerdan muy bien de ella, hizo un comercial muy, 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 muy famoso y muy bueno. Correcto. El año pasado,
No voy a decir la marca, pero seguramente ustedes lo vieron y en cuanto la vean, de verdad, van a decir, claro, es ella. Y además, yo también aquí tengo que presumir, Gonzalo, que Diana Flores estuvo con nosotros en nuestra expansión Mujeres este año, pues justamente hablándonos de todos los retos, pues de cómo abrirte paso en un deporte como es en Estados Unidos. Sí. Y pues evidentemente con muchas cosas en contra, pero cuando eres buenaza como lo es ella, es fácil hacer. Yo quisiera que mi quarterback en los 49ers lanzara como Diana Flores, y además también está disponible esa participación de Diana con Sports Illustrated y en el Summit de Expansión Mujeres, una mujer con una visión tremenda y que nuevamente se alza con el oro para nuestro país. Pues bueno, muchísimas gracias, Mariel, por habernos acompañado en este episodio de arranque de semana. Un placer, como siempre, y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. ¿Tu comercial para el jueves? Y no se pierdan política y otros datos. Muy bien, y ya saben que leemos todos sus comentarios en @expansiónmx, y el mejor análisis deportivo está en Sports Illustrated. Lo pueden encontrar en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.